Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Es un placer estar hoy nuevamente con ustedes para traerles un mensaje nuevo de la palabra del Señor. Vamos a estudiar esta noche el Salmo 39. Ese es el Salmo de estudio, pero antes de iniciar el estudio en el Salmo 39, me gustaría que usted y yo pudiéramos disfrutar por unos minutos de un especial musical de parte de mi hija Katie. Ella va a tocar un canto que se titula Pon tus ojos en Cristo, combinado con otro canto que se titula también Solo cree. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos. Entonces damos estudio a nuestro salmo de hoy, Salmo 39. Si usted está ahí con su Biblia abierta en ese salmo, notará que el salmo está dirigido a el músico principal. Dice en letritas sobre el salmo, antes de iniciar el salmo 39, el versículo 1, dice al músico principal, a Jedutun. Jedutun era uno de los tres músicos principales que había en el reino de David en aquel tiempo. Pudiera ser que él fuera el principal entre esos tres. Ahora, Jedutun, Emán y Asaf eran los músicos en el tiempo de David, y ellos se encargaban de dirigir la música increíble que era entonada para los servicios a Jehová. Él tenía 6 hijos, según se lo dice en 1 Corintios 25, y que esos hijos, todos los hijos de él tocaban arpas. Y Jedutun estaba sobre ellos, así igual cada uno de los otros líderes sobre sus hijos para alabanza a Jehová. Un grupo grande de músicos. Y pues es interesante, el salmo ha sido enviado a él, quizá con el propósito de que fuera arreglado por él con música, para luego ser entonado en los servicios a Jehová. Otra cosa interesante en el Salmo 39 que vamos a estudiar esta noche es que es un salmo en el que se encuentra 2 veces la palabra Selah. Usted lo puede ver en el versículo 5, dice al final Selah, y en el versículo 11, al final del versículo dice Selah. Los estudiosos de la palabra del Señor nos indican que ese término hebreo, Selah, puede referirse a un significado de pausa y meditación cuando usted escucha la letra de un salmo, escucha la letra de un cántico. Para nosotros sería al escuchar las palabras o leer las palabras de este salmo de David. Entonces nos indica que este es un salmo para meditar, es un salmo para tomar el tiempo, para detenerse un poco y pensar en lo que el salmista nos está a nosotros expresando a través de este salmo, y es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a iniciar el estudio leyendo el versículo 1, y dice así el Salmo 39, 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua.
Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Son las primeras palabras que dice el salmista en este salmo. Y qué importante es esta frase cuando hablamos de que tenemos que tener cuidado aquí con los caminos. Atender los caminos. ¿Qué significa cuando David nos dice atenderé mis caminos? Lo que él está diciendo es que él va a poner atención a sus caminos y que él va a poner cuidado a sus caminos. Atención y cuidado. Ahora, ¿qué son sus caminos? Sus caminos en este caso significaría sus asuntos. Él va a tener o poner atención, va a atender, poner cuidado a sus asuntos, a sus responsabilidades, a los negocios, a sus relaciones, a sus obligaciones, etc. Sus caminos. Y él dice, yo voy a atenderlos. ¿Qué significa? Nuevamente lo digo, voy a ponerle atención, voy a ponerles cuidado a mis asuntos, a mis responsabilidades. Y sería bueno para usted y para mí que nosotros tuviéramos la misma actitud que tiene David en ese salmo. ¿A qué me refiero? Que al igual que él, nosotros pudiéramos atender nuestros caminos. Muchas veces nos encontramos que estamos poniendo o descuidando más bien algunos asuntos por poner atención a otros que quizá no son tan importantes como estos. Y usted y yo tenemos que detenernos y decidir que vamos a atender los caminos para ponerles atención y para ponerles cuidado. Y eso es importante según lo que el salmista está diciendo. La pregunta para esta noche sería, ¿cuál es ese camino al que debemos ponerle atención? ¿Cuál es ese asunto, esa responsabilidad a la que usted debería estarle poniendo atención? A la que yo debería estarle poniendo atención. Estamos hablando de asuntos que quizá no estamos haciendo, o asuntos que quizá estamos haciendo, y por supuesto tenemos que saber o analizar si aquellos que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente, si lo estamos haciendo como tiene que ser o si lo estamos haciendo mediocremente. ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestras responsabilidades diversas que tenemos en la vida? ¿Cuál sería el camino que debería usted estar atendiendo? Ponerle atención, ponerle cuidado. En el caso de David, él nos dice que son asuntos de las conversaciones, es el asunto de la lengua. Oiga lo que dice, yo dije, versículo 1, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. El camino que él quiere atender aquí es el asunto de las palabras. Ahora, él entendía muy claramente que con la lengua uno puede o dar mucha bendición o traer mucha maldición a los que nos escuchan. Y usted y yo sabemos que también esto es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado con la lengua y con las palabras que salen de nuestra boca. La Biblia dice que nosotros tenemos la lengua, que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y nos dice que mira cómo un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Y así la lengua podría causar un gran problema si no tenemos cuidado con ella. Y eso es lo que David quiere. Ahora, entendemos que David era un hombre de gobierno, era el rey de Israel. Y lógicamente tendría que hablar mucho. Reuniones con personas, dar discursos, atender a los líderes de sus ejércitos, planear sus actividades, planear sus campañas de guerra, quizá tratar inclusive con líderes de otras naciones, tratando de buscar el entendimiento con ellas, y de muchas maneras tenía que estar siempre delante de las personas, tanto de su pueblo o como pueblos afuera. Y él tenía que cuidar bien sus palabras, y eso era importante para un hombre como él, que tiene que estar tanto conversando con las personas. Pero en el caso suyo, ¿cuál sería? Quizá pudiera ser que usted diga, el asunto que yo voy a tener es el mismo de David, es asunto de mi lengua. Y puede ser que ese sea el caso suyo, tener más control de su lengua, porque usted quizá dice, yo no sé, de alguna manera u otra siempre estoy metiéndome en problemas cuando abro la boca. No puedo hablar ni decir nada sin meterme en un problema. Significa que usted tiene que atender ese camino, tiene que atender ese asunto, para no estar metiéndose en problemas con sus palabras. Al final, todos tenemos lengua, ¿no?
Y si todos tenemos lengua, todos podríamos decir cosas que no convienen. Es un asunto que tenemos que cuidar todos. ¿Cómo estamos hablando? ¿A quién le hablamos? Y si nuestras palabras están siendo de edificación para los que nos escuchan, o si no está siendo de edificación, tenemos que tener cuidado con esto. Pero hay muchos más asuntos o más caminos que podríamos estar necesitando atender. Atenderé mis caminos. Quizá en el caso nuestro sería otra cosa. ¿Qué le parece si pensamos, por ejemplo, en nuestros negocios? Usted es un hombre que tiene sus negocios, es una persona que tiene sus actividades. Es momento de decir, yo necesito atender mis caminos, mis negocios, por ejemplo. ¿Están siendo mis negocios atendidos correctamente? ¿A qué me refiero? Bueno, yo estoy trabajando duro, yo voy por acá, yo voy por allá y me muevo así, me muevo allá, pero tal vez usted debería detenerse a ver si su negocio está siendo tratado, cuidado, llevado a cabo como debe ser llevado por un cristiano. Que su negocio no haya caído en un camino de deshonestidad. Está haciendo este negocio, está haciendo usted honesto en sus negocios, es lo que quiero decir. Si usted es una persona que tiene un trabajo, ¿está siendo usted honesto en su trabajo? ¿Cómo está atendiendo usted ese asunto? Con las horas que el jefe le pide, ¿está usted cumpliendo con las horas? ¿Está usted cumpliendo con su jefe como usted debe cumplir? O si usted es un jefe, ¿está cumpliendo con su empleado como usted debe cumplir en todos los aspectos que un empleado necesita ser cubierto? ¿Cómo estoy manejando mis negocios? Tal vez es necesario detenerse y decir, voy a atender este asunto porque las cosas se me están complicando quizá, o porque estoy metiéndome en muchos asuntos y estoy descuidando el negocio, no lo estoy llevando bien y es hora de pensar en eso. Podría ser el negocio o podría también ser asuntos de familia. ¿Cómo está su familia? ¿Estoy yo atendiendo bien a mi familia como tiene que ser? ¿Está recibiendo mi familia la atención debida? ¿Cómo estoy yo con la relación con mis hijos? ¿O cómo está la relación si usted es hijo viviendo en casa? ¿Cómo es su relación con sus padres? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se está llevando el asunto esposo, esposa? ¿Cómo están nuestros asuntos con nuestros hermanos? Asuntos de familia. Y vivimos la vida y a veces nos damos cuenta de que qué es lo que está sucediendo. Y quizá ocupamos, como dijo David, detenernos y decir, voy a atender ese asunto. O sea, voy a ponerle cuidado. Voy a ponerle atención a ver cómo está yendo y ver qué cambios debería hacer, qué es lo que debería implementar, qué es lo que debería quitar. Asuntos de negocios, asuntos de familia. ¿Qué le parece asuntos de amistades? Asuntos de amistades. Las amistades son muy importantes en la vida. ¿Cómo estoy con mis amigos? ¿Cómo está mi relación con ellos? De verdad que conozco a muchas personas que tienen amigos, muy buenos amigos, y ellos tratan de la mejor manera de mantener esas amistades siempre bien conservadas. Si usted tiene buenos amigos y amigos que edifican su vida, sería bueno que trate siempre de mantener esas amistades bien atendidas, porque es importante las buenas amistades. Sin embargo, hay personas que a veces dicen, yo no sé por qué a mí la gente parece como que no me quiere, la gente me rechaza, los amigos me apartan, y entonces es como que la gente no me quiere. Es necesario, antes de culpar a los grupos o a los amigos que lo están apartando a usted, antes de decir algo, pensar algo, sería bueno siempre, déjeme meditar a mí mismo, en mí mismo, a ver si hay algo en mí que está haciendo que mis amigos se aparten. Y es bueno que usted analice esto, como dice el salmista, voy a atender este asunto. Es uno de los caminos de la vida, los amigos. Y pudiera ser que usted, sin tal vez saberlo, está cayendo en asuntos como que quizás usted es muy opinado. Esto afecta mucho las amistades y mejor no invitemos a porque este hombre siempre está opinando, todo lo que se dice se opina y siempre las opiniones de él son las que valen y las de los otros no funcionan y siempre está diciendo cosas. La gente se cansa de esto muchas veces también, que si usted es muy demandante, usted viene a la reunión, a los amigos, y siempre está diciendo, yo quiero que se haga a mi manera, quiero que las cosas se hagan como yo quiero, esto no me gusta, y por qué así, y por qué lo otro, por qué no como yo digo, mi plan es este, y usted demanda mucho, y si no se hace como usted quiere, usted más bien se ve que se molesta. Tiene que tener cuidado con eso, tal vez usted llega molesto a las reuniones, y sí que es lo que pasa con usted, y siempre con malas caras, siempre decaído, siempre quejoso, siempre regañón, y solo discute
discutir lo que se habla. Tiene que tener cuidado. Y podría ser que al final usted se da cuenta que quizá, sí, puede ser que yo estoy cayendo en... Me he vuelto chismoso. Yo llego a las reuniones y solo hablar de las otras cosas. La gente no quiere escuchar chismes. O quizá hacer preguntas que no debo hacer porque me estoy volviendo muy vino. Como decimos nosotros, vino, ¿verdad? Entremetido en los asuntos que no debo meterme. O quizá estoy siendo muy recostado, como decimos nosotros aquí en Costa Rica. Recostado, se hizo una invitación, se pidió que todos trajeran algo y yo nunca traigo nada. Y entonces tal vez por eso la gente ya ha decidido, este hombre nunca coopera y entonces mejor lo alejamos. Yo no sé. Solo estoy diciendo que hay asuntos que sería bueno detenerse y tratar, atender para ver qué es lo que está pasando. La economía es otro asunto importante que es necesario detenerse y atender. Muchas personas dicen, yo tengo dinero, tengo un buen trabajo, tengo buen salario, pero no sé por qué el dinero nunca me alcanza. Siempre estoy debiendo y siempre termino el mes mal o la quincena la termino mal. No sé qué pasa. Y es quizá que usted necesita no solamente seguir su vida así normal. Que recibe plata y yo gasto a lo que viene y viene mi sueldo y yo gasto a lo que salga. Usted no puede vivir así. Usted necesita detenerse y atender ese asunto que es muy importante. Problemas económicos traen frustración a la propia vida y muchas veces división entre la misma familia. No es un asunto de juego, es un asunto que hay que atender. Mi relación con Dios, y eso es importantísimo. Mi relación con Dios, yo necesito atender este asunto también. Vivo mi vida, corro para allá y para acá. ¿Y cómo está mi relación con Dios? Alguien dirá, mis negocios van bien. Mis negocios van bien. Yo trabajo aquí, yo trabajo allá y mis negocios van caminando bien. Estoy muy contento. Y es bueno. Pero la pregunta es, ¿y qué acerca de los negocios de tu Padre Celestial? Recordemos que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre necesito trabajar en los negocios de mi Padre, estar involucrado en los negocios de mi Padre. ¿Cómo está usted con los negocios de tu Padre Celestial? ¿Cómo van esos asuntos? ¿Cómo van esos ministerios? ¿Cómo van esas responsabilidades? Quizá alguien dice, me realicé un examen general físico y mi salud está bien, estoy muy bien de salud. Yo pregunto, ¿y tu salud espiritual cómo está? Tal vez es algo que debes atender. Quizás está muy bien físico, pero ¿cómo está su salud espiritual? Quiero poner énfasis en los asuntos espirituales en esta noche. Mi familia está muy unida y estoy muy contento por eso. Y qué bueno que su familia esté unida. Pero la unión tuya con la familia espiritual, los otros creyentes, ¿cómo está esa unión? Quizá usted dice, todos hablan bien de mí, de que soy un buen negociante, de que soy un buen deportista y muchas cosas que dicen bien de mí las otras personas. Y yo te pregunto, ¿y qué dicen estas personas de tu testimonio cristiano? ¿Hablan bien? ¿Hablan bien de tu testimonio cristiano, así como hablan bien de otras cosas tuyas? Tu testimonio cristiano. Lo que quiero decir es que, ¿cómo está mi relación con Dios? Y hay otras muchas áreas más que quizás sean necesarias atender en la vida. Hablo del área física en cuanto a lo que es salud. Hablo también del área de estudio, cómo estoy en mis áreas de estudio. Hablo del asunto de preparación para el futuro, del trabajo, cómo está el asunto, el sostenimiento, otras áreas. Tu responsabilidad como miembro de una iglesia, si eres creyente, asistes a una iglesia, ¿cómo están esos asuntos? Y si eres un siervo de Dios, alguien que enseña la palabra como maestro, como predicador, ¿cómo está usted en esas responsabilidades? ¿Cómo estás llevando sus estudios? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo está tu vida espiritual para presentar el mensaje a las personas? Muchas áreas. Lo que quiero decir con estas palabras del rey aquí, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, atenderé mis caminos, es que estas áreas podrían estar perfectamente siendo descuidadas. Y la exhortación y el ánimo para esta noche sería que nosotros debemos atenderlos para darnos cuenta que no estamos haciendo que deberíamos hacer. Y lo que estamos haciendo, que debemos hacer, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Y analicemos y podamos recibir la dirección de Dios, la guía de Dios en oración y tratar
y reparar, si es necesario decirlo de esa manera, a reparar las cosas que quizá no están caminando bien. Ahora vamos a ir a la segunda parte del estudio, la segunda parte, el versículo 2. Vamos ahora a caminar un poco sobre el Salmo. Versículo 2 dice así, Salmo 39, 2. David sigue hablando. Dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno, y se agravó mi dolor. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Cuando estudiamos el Salmo 39, nos damos cuenta que David está sufriendo el castigo de Dios. Está sufriendo bajo la mano de Dios por los asuntos del pecado, algo que estábamos estudiando la semana pasada en el Salmo 38, y como que continúa aquí el asunto de ese sufrimiento que él está teniendo. Realmente Dios ha puesto su mano severa sobre él y él está sintiendo, y por eso él dice, yo he quedado enmudecido con todo lo que está sucediendo en mi vida. Usted puede ir conmigo, por favor, y veamos los salmos como Dios está tratando con su siervo en el versículo 8. Versículo 8, Salmo 39, 8, la segunda parte dice, no me pongas por escarnio del insensato. Y sigue el versículo 10 y 11, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y en esos versículos usted puede entender, y yo puedo entender, que David está siendo tratado por Dios. Está siendo censurado por Dios, está siendo disciplinado por Dios, y él no solamente habla de la disciplina que recibe, pero también habla, y podemos ver en el Salmo, los sentimientos que él está teniendo mientras es reprendido por el Señor. Vean, vamos al versículo 12 ahí en el Salmo, dice así, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Oiga lo que él dice, no calles ante mis lágrimas. Usted puede notar los sentimientos de él que están aflorando aquí. Habla ya de lágrimas, está hablando de llantos, del gran dolor que siente en su corazón. Porque forastero soy para ti. Ese es el sentimiento que él tiene ahora. Soy como un extraño para Dios, como un forastero, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 12, y advenedizo como todos mis padres. La palabra advenedizo también significa un extraño, lo igual que un forastero. Así se siente él. Y lo menciona 2 veces. Me siento como un extraño delante de ti con todo lo que está sucediendo. Ese es el sentimiento que es el sentimiento del salmista en este momento. Y por eso él dice que enmudecí con silencio. Y déjeme decirle algo. Es bueno cuidarse las palabras cuando usted y yo estamos pasando por pruebas terribles, situaciones complicadas, y yo creo que habrá muchas personas que me están escuchando y que están escuchando este mensaje que seguramente están pasando por situaciones o han pasado por situaciones complicadas, difíciles, y entiendo esto, y momentos así donde no entendemos qué pasó y nos queremos sentir tan mal que es mejor, como dice David, mejor enmudecer. No vaya a hacer que en mi angustia y en mi desesperación pueda levantar una queja contra Dios. Una queja que nace de mí y que pudiera causar en alguna persona un desaliento. En un nuevo creyente quizá. En algún miembro de mi familia, porque yo dije algo en un momento movido por la desesperación y por la situación que se está dando. Cosas que no tuve que haber dicho, y podemos cometer un grave error. Podemos desanimar a alguien completamente, y tenemos que tener cuidado. Por eso quizá lo que él dice, yo voy a enmudecer, mejor no voy a decir, para no pecar con mi lengua, como dice el versículo 1, para no pecar, no decir algo que no tiene que haber dicho. Muy bien. Aún así, David se va a un extremo, y él dice así, enmudecí y callé aún respecto de lo bueno. Ahí está el problema. Aún
Con respecto a las cosas buenas, yo dije, no voy a decir nada. Y usted y yo, en algún momento quizá, hemos hecho lo mismo. Hemos hecho lo mismo. Como dije antes, callar cuando estamos en una prueba terrible de nuestra vida. Quizá al final, ante el impío, llegue a ser un buen testimonio. Un cristiano que padece y no se queja es un buen testimonio. Pero llegar al extremo de decir, no voy a hablar ni siquiera nada de lo bueno, ni proclamar la bondad de Dios, ni proclamar su gloria, ni proclamar su verdad, eso sí ya es un problema, porque no hay manera en que usted y yo podamos o debamos quedarnos callados de la verdad de Dios aún en nuestras aflicciones. Eso no puede ser así. Usted puede ver que David dice, cuando yo callé aún de lo bueno, ¿qué es lo que sucedió? Ahí dice lo que sucedió con él. Dice, y se agravó mi dolor, porque él no podía quedarse callado en cuanto a Dios y la grandeza de Dios y las alabanzas que le pertenecen a Dios. Y lo que hizo fue que se llenó un dolor, el dolor de él se puso peor con esa decisión que tomó. Dejar de proclamar la verdad. Y eso sucede. Nos ha sucedido, me ha sucedido a mí y quizá le habrá sucedido a usted. Llega la prueba es difícil, la prueba ha sido tan severa que ha quitado tu aliento. Quitó mi aliento, ha quitado tu aliento. Y hemos dicho, yo no voy a decir nada, no voy a quejarme con Dios. Buena decisión, no voy a quejarme con Dios, pero nada, absolutamente nada. Y entonces comienza un punto en que ya yo no oro a Dios, no hablo de Dios a las personas. Me he decidido callarme, pero me voy a un extremo. Estoy siendo afligido, voy al culto. Y en mi aflicción he decidido no decir nada a nadie, pero tampoco alabo a Dios. No le canto a Dios. No doy testimonios, no doy acciones de gracias como solía hacer antes. ¿Qué es lo que sucede? Estoy agravado. Y quizá en el puro fondo, quizá resentido del por qué Dios me tiene como hijo de David, como un forastero. Entonces, ¿para qué canto? ¿Para qué oro? ¿Para qué hablo? ¿Para qué testifico? Esa podría ser la actitud. Ahora, si usted y yo somos verdaderos creyentes, sabe muy bien que esa actitud no puede ser soportada. Se va a incrementar un dolor en nosotros, una incomodidad terrible en nosotros, porque sabemos que nosotros no estamos para quedarnos callados, sino para alabar a Dios aún en medio de la prueba. Versículo 3 conmigo, Salmo 39, 3 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Entonces está agravado, está callado, el dolor se agravó y dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. Qué interesante, un fuego creciendo y creciendo. Dice, en mi meditación se encendió un fuego y entonces hablé con mi lengua. Muy bien. El asunto es este. Meditación, importante. David había decidido, voy a callarme, pero no dejó de meditar en Dios, que es importante, importantísimo. Él no se alejó de Dios en cuanto a su tiempo de meditar y pensar, aunque había decidido hacer silencio, y eso es importantísimo. David no cerró su mente, no cerró el corazón, aunque cerró su boca. En medio de esa meditación, Dios pudo trabajar en él y él abrió su boca. ¿Y qué fue lo que David dice en sus palabras? Porque dice que Dios puso una palabra en su boca y él logró expresarla. Veamos lo que expresó David, versículo 4 y 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Pareciera como algo negativo que está diciendo él, ¿verdad? Está hablando acerca de lo poco que es, lo frágil que es, tiene un término corto de sus días, es como una vanidad del hombre, la vida. Uno dice, bueno, pero sigue como criticando, sigue como hablando con el hígado. No, de ninguna manera. Sencillamente él entendió la lección que Dios quería darle. Dios lo humilló. Dios lo humilló en tal manera a él. Él meditó
Y cuando él logró meditar y entender lo que Dios tenía para él, entonces él logró hablar y él dice, esto es lo que he aprendido, que yo soy muy frágil delante de Dios y que mis días son tan cortos que parece que la vida es vanidad. Eso es lo que entendió él. Fue humillado delante de Dios. Era un rey muy famoso, un rey con muchas riquezas, un rey tremendo, el rey David. Muchos le tenían temor. Los años de oro del reino israelita son los años de oro en el reinado de David y Salomón, cuando Israel llegó a la cúspide de la grandeza. Y entonces David era un hombre muy tremendo. Y Dios quizá tuvo que humillar un poco al rey y decirle, así no es como se hacen las cosas. Sintiéndose tan grande que ya tengo libertad de hacer a mi manera. No es así como se trata con Dios. Y él entendió que él era frágil. Él entendió y le pidió a Dios, Señor, ayúdame a entender lo frágil que soy y los casos que son mis días para aprovecharlos bien. Eso es interesante. Todo esto me recuerda. Uno me recuerda a Jeremías, que de igual manera él dijo un momento, yo no voy a hablar más de Dios. ¿Se acuerdan Jeremías? Tengo el versículo por aquí, es capítulo 20, si usted quiere buscarlo, versículo 9 después, 29 de Jeremías, y él dice, dije no voy a hablar más de Dios, pero había un fuego dentro de mí, no pude resistirlo, y entonces siguió hablando, algo como le sucedió a David igual. Y también nos recordamos que Pablo nos dice en el libro de 2 de Corintios 12, que Dios tocó el físico de Pablo y puso un aguijón en su carne, un asunto, para que la grandeza de las visiones, que Pablo tuvo muchas visiones, no fueran tanto que él se sintiera orgulloso, se enalteciese a sí mismo de tanta visión que tuvo. Entonces Dios le tocó su carne y le humilló para que él sepa, usted es muy frágil, usted es débil y yo voy a gloriarme en tu debilidad, Pablo, en tu debilidad. Entonces funciona de esa manera muchas veces. Dios trata con nosotros, nos sentimos muy, muy fuertes y que podemos hacer las cosas muchas veces aún sin Él, y Dios nos toca y nos humilla para que le demos la gloria y la honra a Él y entendamos cuál frágil somos nosotros. Notamos entonces en el versículo 7 que David, en medio de la corrección que Dios le está dando y lo que entendió en medio de la corrección, ahora él sigue confiando en Dios. Versículo 7, leo para ustedes. Versículo 7 dice, y ahora, Señor, después de que él ha entendido lo frágil que es y lo corto que son los días que él vive, dice, Señor, ¿qué voy a esperar entonces? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a suceder siendo que soy tan frágil? Siendo que es tan corta la vida, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es lo que va a suceder? Igualmente nosotros hoy día sabemos usted y yo lo que va a pasar mañana. Somos igual de frágiles que fue David y quizá más frágiles. Los días nuestros son igual de cortos que fueron los días de él y quizá más cortos. Y al igual que el rey, usted y yo podemos preguntarnos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué sucederá el próximo mes? ¿Qué va a pasar el resto del año 2020? ¿Qué es lo que viene el resto del año? ¿Cómo será el año 2021 si llegamos a ese año? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Lo puede usted saber? ¿Lo puedo yo saber? No hay manera de saberlo. ¿Qué es lo que vendrá sobre mi familia? ¿Qué es lo que viene sobre mí? ¿Qué es lo que sucederá a mis seres queridos? ¿Qué le sucederá a mis amigos? ¿Qué le va a suceder a este mundo en los meses que vienen, en los años que vienen? No lo sabemos. Este asunto de la pandemia del COVID-19 era algo que el año pasado, en diciembre, usted y yo no lo esperábamos. Nosotros celebramos a finales del año pasado, último día del año, celebramos y esperamos el año nuevo, con bombetas y con luces y alegría y con comida y abrazos y besos. Dimos la bienvenida al año 2020 sin siquiera pensar que estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy, que se nos iba a complicar la situación a como se le ha complicado la vida a muchas personas, viviendo en un temor terrible de qué es lo que va a pasar, cuándo va a terminar. ¿Podríamos nosotros entender o saber cómo va a terminar este año? ¿Terminará mejor este año que como empezó? ¿O terminará peor?
¿Se levantará otra pandemia parecida a esta y va a durar mucho para llegar o será poco para llegar? ¿El 2021 será mejor o será peor? Yo no quiero ser fatalista, usted que me escucha, yo no quiero ser fatalista ni negativo, pero es la realidad. Esperamos el 2020 lo recibimos con positivismo, ¿no? De que este año va a ser mejor y vamos a ser mejor. Vea lo que ha pasado. Vea lo que ha pasado. Nadie sabe. Somos muy frágiles. El hombre es frágil, el hombre no ha logrado combatir el asunto como pudiera haber sido combatido si hubiéramos tenido mayor conocimiento. Nos hemos visto muy frágiles ante esta pandemia. El mundo en sí, el mundo en que vivimos es frágil, es muy frágil. Podemos confiar en este mundo. No sabemos qué va a pasar sobre Costa Rica. Y déjeme decirle algo muy seriamente esta noche. ¿Qué viene sobre Costa Rica? Yo deseo que venga lo mejor por nuestro país. Oro por nuestro país. Pero nuestro país está haciendo cosas muy malas delante de Dios. En estos días se va a promulgar el derecho del matrimonio igualitario. ¿Y qué puedo yo pensar sino que nosotros, nuestro país, nuestro gobierno, da pasos para provocar cada vez mayor la ira de Dios? Y Dios ha sido bueno con Costa Rica, porque este asunto de que el COVID ha sido bastante suave para nosotros los costarricenses, creo con todo mi corazón que ha sido la misericordia de Dios. Él ha sido bondadoso con nosotros, y nosotros en el gobierno, en las televisoras, en los canales, en las informaciones, no se le ha dado crédito a Dios. Todo el crédito es para nosotros podemos, nosotros lo estamos logrando, nosotros somos, el mundo nos está mirando, somos los más grandes, es Dios. Y como le decía la vez pasada en Zacarías 1:15, usted puede buscarlo en casa, Zacarías 1:15, Dios no ha sido severo con nosotros, pero a Él está molesto, porque en lugar de haber agradecido a Él por lo bueno que ha sido, nos hemos dedicado a seguir pecando y quebrando sus leyes. Yo no sé qué viene para este país, pero no creo que Dios esté contento y no creo que Dios se va a quedar quedito con nosotros haciendo y deshaciendo y poniendo sus leyes al piso como lo está haciendo el gobierno. Oro por Costa Rica. Oremos por Costa Rica porque el asunto no se ve bien. David confía en Dios. David confía en Dios. Si usted está hoy y dice, yo no sé qué hacer, yo veo el mundo tan complicado y me asusta, y yo no veo esperanza en ningún lado, ni aquí ni allá, estoy muy desesperado, estoy muy desanimado, estoy muy desalentado, muy estresado, y yo no sé qué hacer, hermano Arturo, ¿qué yo puedo hacer? Mi consejo es que usted y yo, para usted y para mí, porque yo también tengo que hacerlo, es que hagamos como hizo David. Vea lo que dice el versículo 7, mi esperanza está en ti, oh Dios. Eso fue lo que él dijo. Después de que él dice, soy muy frágil, Dios, y yo no sé qué voy a esperar, pero mi confianza está en ti. Dígalo esta noche. Mira al cielo, mira arriba donde está Dios, y dile a Dios, Señor, el mundo es muy incierto, la situación es complicada, y no sabemos qué viene, no sabemos qué esperar, pero mi confianza está en ti, Señor. Dígaselo. Mi confianza, bendito Dios, está en ti, solamente en ti, y ahí permanecerá mi confianza hasta el final de mis días, hasta que tú vengas. Hazle conocer a Dios tu corazón, hazle conocer a Dios tus deseos y tus planes, dígaselos a Dios. Él ya los conoce, pero quiere que usted se los comparta de corazón propio. Dígale, Señor, esos son mis deseos, esos son mis planes, eso es lo que yo quiero. Señor, te los hago conocer. Eso es lo que hizo David. Vea lo que dice en el versículo 12. Ya leímos el versículo 12 anteriormente, pero déjenme volverlo a leer. Oye mi oración. Señor, aquí está mi oración. Yo quiero que escuches mi oración, dice él en el versículo 12. Y escucha mi clamor. Tengo lágrimas en mi rostro, Señor, y te pido que no seas ajeno a estas lágrimas. No calles cuando yo estoy delante de ti, llorando a ti. Y Él sabe que Dios es misericordioso. Él hace esto porque sabe que Dios es misericordioso. Versículo 8, ya vamos cerrando. Versículo 8, la primera parte, dice, líbrame de todas mis transgresiones. Vea el versículo 10, la primera parte. Quita sobre mí tu plaga. Y el versículo 13, y déjame y tomaré
fuerzas antes que vaya y perezca, Señor. Siento que voy a perecer, pero permíteme tomar fuerzas porque ya veo que ya no puedo. Permíteme, dame la fuerza, Señor. Entonces, esas son las peticiones del rey delante de Dios, y Él lo hace. En otras palabras, lo que Él está pidiendo con esas peticiones, lo que Él está pidiendo es: ten misericordia de mí, Señor. Dame tu misericordia, no me des lo que merezco. Eso es misericordia, como decía el pastor el domingo. No me des lo que merezco, dame tu misericordia, porque en la misericordia de Dios Él no nos da lo que merecemos, y en la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. Eso es como funciona, y esta es una verdad grande que David entiende. Dios es misericordioso. Esta verdad se ve claramente en el libro de Jueces. Si usted ha estudiado el libro de los Jueces, usted se dará cuenta que en el libro de los Jueces Dios muchas veces levantó los jueces para libertar al pueblo de las opresiones de sus enemigos. Las opresiones venían porque el pueblo pecaba, pero cuando el pueblo se arrepentía delante de Dios y oraban a Él y clamaban a Él, entonces Dios los perdonaba y levantaba un juez que los libraba de sus enemigos. Siempre la misericordia de Dios, pero tristemente el pueblo volvía a pecar y Dios traía otra vez el castigo. Ellos pedían perdón a Dios y Dios los perdonaba y levantaba otro juez que los libraba de sus enemigos. Pero una y otra vez se puede ver en el libro de Jueces cómo Dios es paciente y cómo Dios es misericordioso. Entonces, si usted está como David, se siente como David, que usted ha fallado a Dios y que Dios está tratando con usted duramente, si es lo que usted sabe que está pasando, es lo que usted siente que está pasando, haga lo que hizo el rey David. Vaya a Dios, confiese su pecado, pídele a Dios su misericordia y no calles, sigue alabando y glorificando el nombre de Dios, porque David sabía que Dios es un Dios misericordioso. Y esta noche yo le digo, hay un Dios en el cielo que es bueno y misericordioso, y que va a escuchar su oración y va a escuchar la mía y va a moverse a nuestro favor. Gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Que Dios le bendiga.